Muy bien, buenos días, señores estudiantes. Como yo les había mencionado la semana anterior, esta semana también tengo que seguir pues en la segunda semana de exámenes de grado para los estudiantes de tercero de bachillerato que ya están pues por culminar sus estudios. Entonces, la semana anterior nosotros habíamos revisado lo que tenía que ver con los microcuentos, que era toda esta onda expansiva a través de la narrativa. La narrativa es bastante extensa, por eso quería empezar con ellos. Ya vimos los microcuentos, ¿verdad? Estas historias breves, pequeñitas, 2 líneas, 3 líneas en las que nosotros podemos trabajar. Historias maravillosas, espero que les haya gustado, que hayan ahí leído unas cuantas, que así se comienza poco a poco. El día de hoy vamos a revisar el cuento y la novela porque estamos ajustaditos con el tiempo y ya se nos acaba el periodo. Ya tienen que haber revisado el calendario de actividades que tenemos y estamos como con 2 o 3 semanitas ya para comenzar con los cuestionarios. Entonces vamos a apurar un poquito esto. Vamos a hablar hoy sobre el cuento y la novela. Entonces, ¿qué es el cuento? Nosotros ya revisamos que los microcuentos pues van a ser 2 líneas, 3 líneas, una extensión máxima de media página, ¿ya? No vamos a establecernos en una cantidad determinada de palabras o de páginas, ¿verdad? Porque no, el microcuento no tiene esta delimitación, pero cuando ya excede la página, pues ya podemos estar hablando más bien de un cuento. ¿Qué es entonces un cuento? Recuerden que seguimos en la narrativa. El microcuento, el cuento y la novela pertenecen al género narrativo. Recuerden que el género lírico y el género dramático son completamente diferentes. Entonces, continuamos con el cuento. El cuento es una narración breve y sencilla, a diferencia de la novela. Vamos a encontrarnos con historias que, pues, como toda la literatura, tienen como fin entretener al lector, ¿verdad? Y de esta manera, nosotros tenemos que entender también que los cuentos no van a estar tan estructurados como la novela. En una novela ustedes van a encontrar 500, 600, 200 páginas y van a encontrar desarrollos de personajes, situaciones, pasos del tiempo grande, van a encontrar muchas cosas, mucha configuración dentro de una novela porque la extensión que tiene pues le permite hacerlo. Los cuentos, por el contrario, pues van a ser historias breves de 2, 3 páginas, quizás unas 10, 15. Entonces, una de las características principales del cuento, por supuesto, es su extensión. Julio Cortázar, ¿verdad? Nuestro famoso Julio Cortázar, nuestro escritor argentino, decía que él definía al cuento como una esfera, donde la historia debe cerrar. No tiene sentido dejarlo abierto. Para él, los cuentos tenían que tener un inicio y por ende tener un final inmediato. Era una esfera, simplemente. Al contrario de la novela, que para él la novela es una ramificación, es como un árbol. Y dentro de estas ramificaciones, pues ustedes van a tener a todos estos personajes, cómo se van desarrollando estos personajes, sus situaciones, informaciones extras. Una novela es algo tan complejo que no se puede cerrar con facilidad. Se lucha por cerrar, pero a diferencia del cuento que tendrá un cierre inmediato, porque en 2 páginas ustedes tendrán el final de una historia, el cuento es una maravillosa extensión casi infinita de posibilidades. Entonces, una característica principal e interesante del cuento es que el cuento puede iniciar por la parte más impactante y no van a tener la necesidad de conocer a profundidad a los personajes porque no hay la extensión, no hay el tiempo. A diferencia de una novela que generalmente va progresivamente. Así empiece desde lo más impactante, a través de la novela van a ir poco a poco conociendo a los personajes. En el cuento no es necesario, el cuento básicamente puede ser solo una situación. Entonces, una de las cosas que también me parece interesante mencionarles, y que escuchen bien porque va a ser pregunta el ejercicio en clase y ya les voy a explicar lo que van a hacer. En Francia, de hecho, se dice que cuando un cuento excede las 20 páginas, cuando hay más de 20 páginas en un cuento, ya no se le llama cuento, pero tampoco puede llamarse novela porque una novela de 20 páginas no tiene sentido. Así que en Francia le llaman nouvelle. Nouvelle significa novela corta. Entonces, ha habido a lo largo de los años una gran pelea acerca de las novelas cortas y toda esta valorización que generalmente los literatos tienen sobre las novelas. La novela para todos será siempre considerada una obra maestra, dependiendo de pues, las características que tenga, pero por el trabajo que implica, por la ramificación que tiene de las situaciones, los personajes, los tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre una novela va a ser considerada como algo de alto nivel, a diferencia de una novela corta, un cuento, peor un microcuento. Pero esas son consideraciones propias de cada persona. Yo tengo una amiga la que prefiere 1000 veces los cuentos antes que novelas largas.
Y vamos a hablar del origen del cuento. La verdad es que el origen del cuento no se aleja mucho del origen de los microcuentos, ¿verdad? Nos encontramos con esta ocasión con el antiguo Egipto, con Henry Westcott, que era un trotamundos que pues andaba por todas partes buscando cosas interesantes del pasado de las civilizaciones, y allá por el año 182 consiguió un papiro con un total de 5 historias que la gente comenzó a adoptar como el primer cuento. Y aquí tenemos un prodigio bajo el reinado de Yeser. Hay algo curioso sobre estas narraciones y es que están un poco más elaboradas. Una de las primeras simplemente era una narración muy básica que decía: el rey se levanta, se reúne con los consejeros, toma un poco de carne y a mitad del día se reúne con otras personas más. Era una narración que no tenía nada de literatura, básicamente, así que por eso se toma a estas como el primer cuento. Alrededor de la historia vamos a encontrarnos también con el cuento en la literatura hispana. Y por nuestro lado nosotros tenemos a don Juan Manuel. Él escribió la obra narrativa de El Conde Lucanor. Ya vamos a revisar un poquito más, de manera más amplia, El Conde Lucanor porque va a ser su trabajo de exposición, pero eso ya es para la próxima semana. Entonces, el Conde Lucanor es este rey de la Edad Media, este príncipe, perdón, de Vilena de la Edad Media, que decide que quiere ser un escritor. Así que publica una serie de cuentos que pasa por constantes revisiones. Es bastante interesante. Si ustedes tienen la oportunidad de conseguirla, la pueden leer para sus hijos. Cuando son chiquitos, son cuentos interesantes o cuentos bonitos, ayudan a la reflexión, etcétera. Este libro está compuesto por 51 cuentos y está compilado por cuentos clásicos y arábigos. Entonces, iba a tener mucha influencia japonesa porque los japoneses también trabajan mucho con la reflexión y la profundidad. ¿De qué se trata esto? El conde Lucanor es el personaje principal junto con Patronio, su consejero. Entonces, estos cuentos siempre tendrán la misma estructura. El conde tiene un conflicto, obviamente va a su consejero Patronio y le pide un consejo. ¿Y cómo le contestará Patronio? Pues con una anécdota. Mira, es que yo conozco a este hombre que era un cazador y le pasó esto, esto y lo otro, y le cuenta una anécdota para que sea el mismo conde quien llegue a su propia reflexión y entienda lo que tiene que hacer. Una de las características de estos cuentos es que al finalizarlos, yo pensaba leerlo en clase, pero no tenemos la participación activa en este momento, es que al final de cada cuento siempre va a haber una moraleja o reflexión del propio autor. Entonces, vamos a trabajar con, esta es por lo menos la estructura que se va a trabajar dentro del Conde Lucanor. Ahora, las partes del cuento. Si bien no todos cumplen con estas partes, pues son más o menos las generalizadas. Vamos a encontrar que los cuentos tienen una introducción. Es el comienzo de la historia, generalmente el planteamiento, saber dónde nos encontramos y qué está pasando aquí. Esta parte va a llevar principalmente el protagonista. Generalmente va a estar enfocado en el protagonista a manera de que el lector lo pueda reconocer. Quién es, qué hace, cómo piensa. Recuerden que en el cuento, pues estamos hablando de cosas pequeñas. Ay, estoy pensando en realidad en mandarlos a hacer un cuento. Creo que eso es mejor que mandarlos a exponer algo. Bueno, ya, lo voy a pensar, lo voy a pensar. Entonces, cuando pasamos la introducción, ¿verdad? Tenemos la presentación de nuestro personaje y algo por ahí para que conozcamos sus características, pasamos al nudo. El nudo es quizás la parte más importante del cuento, porque yo puedo quedarme con un final abierto, pero necesito un nudo. ¿Y qué va a haber en el nudo? En el nudo, señores, nosotros nos vamos a encontrar con el hecho relevante o el conflicto. ¿Qué es lo que le está pasando a mi protagonista o a mis protagonistas? ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Qué es lo que... Siempre hay un problema. Si no hay un problema, señores, entonces, ¿qué me están contando? Siempre. Debe haber algo por lo que nuestro protagonista, nuestros protagonistas tengan que atravesar, desde la cosa más sencilla hasta la cosa más complicada que ustedes se puedan imaginar. Pero toda historia tiene un propósito, algo que hay que hacer, porque si no tienen nada que hacer, se van a encontrar con esta obra rusa, como de 2000, 3000 páginas, en la que literalmente cuenta la vida de un hombre durante solo un día. Una obra increíble, interesante, es un cuestionamiento absoluto de la existencia, pero eso es otra cosa aparte. Pero de manera general, todas las obras tienen que tener un nudo. El conflicto del problema, quizás al momento de escribir una historia sea lo más difícil. Entonces, mm, ¿saben qué? Me gustaría que nos quedáramos aquí. Vamos a trabajar, vamos a escribir un cuento y si me parece, vamos a hacer ese como nuestra exposición.
Pero bueno, ya lo vamos a revisar más adelante. Por el momento concentrémonos en esto. Y finalmente vamos a tener nuestro desenlace, que va a ser la forma en la que este nudo o complicación que tuvimos anteriormente se desenvuelve. ¿Cómo solucionamos este problema y si es que se solucionó el problema, verdad? Vamos a practicar leyendo cuentos para que ustedes conozcan cómo son estas estructuras. A mí me encantaría, yo estaría fascinada de que ustedes tengan la oportunidad de leer esto. Ustedes hacen clic en esta imagen y se les va a abrir un video. Hacen clic en esta imagen y se les va a abrir un video. Este cuento de aquí, de Mario de Nevi, se llama Apocalipsis y es un cuento de ciencia ficción que explora un futuro donde las máquinas se apoderarán de todo. La verdad es bastante corto, no tienen que leerlo, es un audio cuento. Hay una voz narrativa y explora un mundo futurista donde las máquinas se han empezado a apoderar de todo. Creo que el video dura aproximadamente 2 minutos, 3 minutos, es un cuento muy breve. Y aquí tenemos un cuento de terror, El corazón delator de Edgar Allan Poe. Probablemente es uno de mis cuentos favoritos de terror. Es asombroso lo que se puede, cómo trabaja el cerebro humano, cómo trabaja la conciencia humana. Entonces, ese cuento, sin adelantarles nada, se trata sobre eso. Está narrado por un escritor argentino de una manera espectacular, quizás es una de las mejores narraciones que he escuchado acerca de este cuento. Si tienen la oportunidad de poner, no sé, están lavando los platos, cocinando, péguenle clic, que se les abre el YouTube y ahí quédense escuchando la historia. Pero vayan relacionándose cómo se escriben los cuentos y cómo son los cuentos, porque vamos a trabajar con eso definitivamente para la exposición, que ya se los explicaré en la próxima clase. Entonces, habiendo pasado los cuentos, vamos a hablar sobre las novelas. Si bien los cuentos, yo les dije, pues era algo breve, la novela va a ser tremendamente extensa. Yo ya les he adelantado algunas características, ¿verdad? Vamos a estar hablando de historias de 200 páginas, 300, 400, 600 páginas. Me he encontrado con libros de hasta más de 1000. Entonces, esta novela siempre va a tener, quizá cumpla con el mismo propósito de inicio, nudo y desenlace, pero no solo eso. Como les mencioné anteriormente, los personajes tienen que tener un desarrollo. Tiene que haber un desarrollo en los personajes, a menos que su personaje sea literalmente no cambiar en ningún momento, pero tiene que haber cambios en los personajes, en todos, porque igual que los seres humanos, pues nosotros somos personas cambiantes. Las tramas, las ramificaciones, los espacios, los tiempos, por eso es que se considera la novela como un producto artístico de alto nivel, porque es complicado. Para que el libro tenga lógica, ustedes tienen que tener consideración que si empezamos la novela un lunes, al terminar tenemos que estar estructurados en tiempos, los días, los horarios, qué le pasa a un personaje. Si yo le digo que a este personaje secundario le pasa algo, tengo que seguir teniendo en cuenta que a este personaje le pasa algo. Entonces, son muchas cosas que hay que tener en cuenta, especialmente si vamos a trabajar en escritos de tantas páginas como 300, 400 páginas, ¿verdad? Entonces, la novela tiene como antecedente el género épico en la antigüedad grecolatina. Ya cuando vayamos a primero de bachillerato vamos a revisar todo esto del género épico y la grecolatina. Pregúntenle a sus compañeros de primero de bachillerato cómo les ha ido con el género épico. Hasta ahora estamos viendo género épico, imagínense, así de largo es el género épico. Entonces, por allá, por Grecia, comienza todo esto de las historias extensas, ¿verdad? Que va a hablar acerca de muchas cosas, señores. Ahorita es extenso como para poder resumirlo tan brevemente, pero Aristóteles, en su famoso libro La Poética de Aristóteles, él establece diversas cosas que se siguen estableciendo hasta la fecha. Características que debe tener una historia, como los personajes, como los tiempos, que aunque les parezca mentira desde esa época, desde esa antigüedad, aún se lo sigue utilizando y aún sigue funcionando y aún sigue vendiendo. Probablemente la novela más importante de todos los tiempos reposa en Cervantes con el famoso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es una obra de 1605, una obra importante para la literatura en español, quizás la novela más importante a nivel mundial y es en español. Entonces, es importante que repasemos esto. Generalmente esta obra es tan extensa que está dividida en 2 libros. No es que está dividida en los libros, pero se divide en los libros por lo extensa que es. Y deberíamos pues, tener en cuenta todo este tipo de referencias. Ahora, ¿qué pasa con las novelas? Las novelas, al ser tan extensas, se han dividido también en géneros.
¿Los cuentos no tienen géneros? Claro que tienen géneros. Y estos subgéneros, por decirlo de alguna manera, hablan de su contenido. Solo que los cuentos, al no tener tanto espacio para explayarse, no es tan evidente a veces los géneros o los subgéneros. Tienen que tener en cuenta que si una novela es romántica, no quiere decir que solo sea romántica. Una novela puede tener incluso otros géneros que funcionan como subgéneros, ¿verdad? Yo puedo tener una novela romántica y esta novela romántica es, qué sé yo, que una humana se enamora de un alien. Entonces, no es solo una novela romántica, también es una novela de ciencia ficción y así sucesivamente se van creando los subgéneros. No tenemos mucho tiempo porque tampoco quiero que el video sea muy largo. Ustedes pueden repasar, leer en los cuadernillos. Las novelas de aventura, por supuesto, serán historias que van a narrar sobre un viaje, un recorrido que realiza un protagonista a través de determinadas aventuras. Las novelas de ciencia ficción son aquellas que exploran las posibilidades y el impacto de la tecnología o de la existencia de otros seres en otros lugares. Es muy parecido a los géneros que tiene el cine. No hay mucha diferencia, la verdad. La novela policial, por supuesto, va a tener que ver con el esclarecimiento de algún misterio o crimen y, por supuesto, van a estar involucrados policías, detectives, etcétera. La novela romántica contará, pues como ustedes se imaginan, aventuras o desventuras amorosas o eróticas. Las novelas de caballerías ya no se usan, de hecho son bastante difícil encontrar novelas de caballerías, pero en su tiempo fueron muy importantes para los géneros que vinieron después. Y por supuesto, narran las aventuras de los caballeros. Y por ende, en la actualidad no hay tantos porque ya no vivimos en esa época. Y muy poca gente, la verdad, se siente interesada para escribir sobre esta época. Y una de las más populares en la actualidad, que son las novelas de terror. Hay muchísimos más, por supuesto que sí, me canso. Pero he puesto como las más importantes para poder explicarles de manera breve, antes de explicarles sus ejercicios en clase y su deber. La novela fantástica tiene que ver mucho con criaturas sobrenaturales, hombres lobos, hadas, vampiros, etcétera. Bosques, más que todo. Las novelas realistas que ustedes van a revisar ya un poquito más adelante en segundo año de bachillerato, que tratan de retratar la realidad tal y como se observa, ¿verdad? Las novelas psicológicas que tienen que ver mucho con el pensamiento de los personajes, la interiorización de estos y las decisiones que toman. Las novelas filosóficas, los que exploran tus propios pensamientos y tu análisis propio de la vida. Y la novela epistolar, que la verdad no la he visto muy seguido últimamente, pero en su momento también fueron bastante importantes. Epistolar significa hecho de cartas. Entonces son novelas que no necesariamente están escritos como una narrativa general, pero son parte de la narrativa, sino que todas sus, o la mayoría de sus páginas van a ser cartas, ¿verdad? Gente carteándose, contando cosas y a través de estas cartas vas conociendo sus historias. Ejemplos de novela. He colocado aquí una lista de historias, especialmente de novelas, las más importantes considero yo de ese tipo de lecturas que uno dice no te puedes morir sin haberlo leído. Bueno, ese tipo de historias son estas. Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, pues será uno de los favoritos siempre. Y cada una de estas historias he tratado de que sean diferentes entre sí para que puedan aprovecharlas. Si alguien tiene la oportunidad, tiene el tiempo, le agrada leer, ahí tienen recomendaciones para que puedan abordar estas historias. Bien, para el ejercicio en clase, es decir, su clase se acaba a las 9:55. Tienen hasta las 9:55 para contestar estas dos preguntas. No tienen que escribir nada, simplemente escoger la respuesta adecuada. Así que contestar estas dos preguntas no les va a tomar más de 1 minuto. Y estas preguntas hablan, por supuesto, acerca de lo que yo les he explicado el día de hoy. La primera pregunta dice, de la narrativa, recuerden que hasta ahora hemos visto solo narrativa, ¿cuál de las siguientes opciones es la más extensa? ¿Microcuentos, cuentos o novelas? Seleccionan y listo. Tienen su ejercicio en clase, su primer 10. Y la siguiente, que también vale 10 puntos. En Francia, cuando un cuento excede las 20 páginas, se llama nouvelle, que en español significa, bueno, aquí tienen las opciones y ustedes escogen nuevamente la adecuada. Y ya tienen 2 10 de golpe, ganaditos rapidito. Y ahora sí les voy a explicar su tarea. Vamos a explorar más que las novelas, los cuentos. Y aquí van a tener 2 cuentos. Este cuento de Gabriel García Márquez llamado Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Ustedes pueden hacerle clic a la imagen y se les va a abrir la página.
Si se dan cuenta, ahí se está abriendo. O aquí mismo en el deber, pues yo les puse los cuentos, así que ustedes pueden hacer lo que deseen. Ustedes van a leer el cuento, que si ustedes se dan cuenta es bastante corto, no es muy extenso. Listo, se acabó. Es bastante corto. Ustedes me colocan un resumen. ¿Qué pasa en el cuento? Cuánto me lo sé de memoria, así que simplemente resúmanlo, ¿no? En este cuento, esta señora hizo tal cosa, hizo no sé qué, y listo. No necesito que escriban tampoco demasiado, pero resúmanlo lo mejor que puedan. Y aquí donde dice opinión, me van a poner su opinión o su apreciación personal. Me gustó porque, qué sé yo, es que el protagonista era divertido. A mí no me gustó porque no lo entendí, no me gustaba cómo se comportaba la esposa del protagonista, el hijo del protagonista, qué sé yo. Cada uno tiene una opinión personal. El siguiente cuento es el cuento de, como les dije, uno de los mayores cuentistas que ha existido, que es Julio Cortázar con el Axolotl. Hermoso cuento. Lo mismo, le hacen clic, podrán acceder a la página donde está el cuento o hacerle clic aquí mismo en el deber. Y lo mismo, resumen y opinión personal. Ya comencemos a escribir, señores, porque se viene bachillerato y necesitamos empezar a ejercer opinión crítica. Y al final vamos a investigar novelas. Por ejemplo, una novela fantástica, yo les pongo una muy popular, Harry Potter y la Piedra Filosofal de J.K. Rowling. Nombre de autor, señores, porque es muy importante los nombres de los autores. Entonces, ustedes van a San Google y ponen novelas de aventuras y les van a salir muchos títulos. Ustedes escogen uno y lo colocan aquí. Necesito el nombre del libro y el nombre del autor. Y así con cada uno de las de aquí. Solamente les puse 5, así que tampoco es que vayan a tener que hacer una gran investigación. Eso sería todo por esta semana. Ya nos veremos el próximo domingo y trabajaremos con lo que tengamos ese día. Creo que ya les voy a mandar el trabajo de exposición, el trabajo, etcétera, para que todos estemos claros. Entonces, señores, muchas gracias por su paciencia. Nos vemos el siguiente domingo y gracias por conectarse el día de hoy.